Hola, soy Cintia y en este video estaré hablando un poco sobre la lectura estética de la música para la materia de estudios comparados de música y literatura. En el primer subtema llamado La música como texto y obra, nos dice que la música es objeto de contemplación estética. Sin embargo, su objetualidad se muestra más de forma indirecta que inmediata. Esto quiere decir que no se muestra en el momento en el que la música suena, sino solo cuando el oyente, al final de una composición o de una parte de la composición, se vuelve a lo pasado y se lo representa como un todo cerrado. En pocas palabras, la música alcanza su propia existencia real precisamente en el momento en el que ya es pasado. También nos dice que el significado musical, a diferencia del significado del lenguaje, no se puede desligar del hecho sonoro, ya que la composición necesita, para ser musicalmente real, la interpretación sonora. Nos dice que el significado de la música se podría definir como una suma de relaciones entre los sonidos que componen una obra. También dice que el significado musical es intencional y que existe solo en cuanto un oyente lo ha captado. En el subtema Transformaciones de la estética del sentimiento, nos dice que la teoría de los afectos, por mucho que destaque el efecto de la música, el movimiento del ánimo predispone implícitamente una interpretación en primer lugar objetiva y objetivizante de los caracteres emocionales musicales. También nos dice que los sonidos, entendidos como estímulos en sentido fisiológico-psicológico, desatan reflejos, excitan sentimentalmente que el oyente no objetiviza, sino que percibe inmediatamente como los suyos propios, como intromisión de su estado anímico, por lo cual el oyente se siente expuesto a la música en lugar de mantener la distancia estética ante ella. Nos habla un poco de la teoría de la imitación, que ésta asignaba al compositor un papel de sereno observador, sin embargo, fue rechazada por trivial, ya que el compositor no ha de retratar pasiones, sino expulsar su yo en la música. Este principio dice que la originalidad requiere no la mera novedad, sino también y sobre todo que una obra de arte sea un verdadero desbordamiento del corazón. En la emancipación de la música instrumental, nos dice que la expresión musical no hay que relacionarla inmediatamente con el compositor en tanto que persona real. También nos dice que los expresionistas extremos del siglo XVIII, quienes eran Daniel Schubert y Carl Philipp Emanuel Bach, se expresaban a sí mismos por medio de la música, y estos mostraban no su persona privada empírica, sino su yo inteligible, análogo al yo lírico del poeta. También nos dice que la música instrumental, mientras no obtuviera un sentido comprensible mediante un programa, estaba considerada como algo que no decía nada, sin elocuencia. La ausencia de palabras exigía una justificación. En la música programática, según el esquema histórico-filosófico de Hegel, el desarrollo histórico de las artes representa la realización de un sistema en el que la música aparece como grado anterior a la poesía, por lo cual, para Hegel, en la esencia de la música, definida en términos histórico-filosóficos, se halla implícita ya la necesidad de ir más allá de sí misma, por lo cual la música, por así decirlo, no se puede contener en sí misma, no se puede contener en la interioridad abstracta en la que se halla atrapada como puro sonido, y por esto tiende a elevarse hacia la unidad de lo poético musical. Y por último, en la fenomenología de la música, nos dice, según Roman Ingarden, que la música que suena es un objeto real y la música notada un objeto puramente intencional. Y la característica del objeto se corresponde con la de la escritura del tiempo. También nos dice que la música es un movimiento sonoro. Y nos dice que el fenómeno del movimiento está en estrecha conexión con el del espacio sonoro, el cual es un espacio irreal que tiene que diferenciarse por su parte del espacio real, en el que la música como sonido se puede localizar, y por otra, de las concepciones espaciales como las que evocan el contenido de ciertas obras de música programática. Sin embargo, las dimensiones que constituyen el espacio sonoro,
cuyo reflejo encontramos en la vertical y en la horizontal de la notación musical, no son unívocos ni en su esencia ni en las relaciones recíprocas entre ambas direcciones, por lo cual tiende a haber dificultades al momento de intentar describir y analizar el espacio sonoro y el movimiento musical. Y eso sería todo. Gracias.